Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Sí, te lo estoy leyendo bien, no hay ninguna equivocación en lo que estoy leyendo, por la ofensiva militar en el Líbano. Algo que hasta hace un ratito estaba todo bien. Yo no se entiende nada. Por eso, como no entiendo, Damiana me mira como diciendo, tampoco entiendo. No. Le vamos a preguntar a él que seguramente sepa. Vamos a ver. Gabriel Puricelli, bienvenido a Buenas tardes, Buenos Aires. ¿Cómo estás? Gabriel, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Acá estamos. Ahí está, Gabriel. Ahí está, muy bien. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, todo en orden. Bueno, perfecto. Bueno, ahí daba como un par de frasecitas como para entender en el tema que nos vamos a meter, porque hasta hace poco esto era impensado, pero parece que ahora Donald Trump, no sé si es una movida a propósito, si tiene que ver con la paz de Irán, no tengo idea de dónde atarlo, pero lo criticó a Netanyahu, que hasta hace poco era su hermano. Así es. Mirá, a ver, acá hay una cuestión que está planteada tácitamente desde el inicio de esta acción conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que es que los dos países que coincidieron en el ataque tenían objetivos distintos en esta guerra que iniciaban. Y los objetivos de Estados Unidos no eran idénticos a los objetivos. ¿Cuáles eran los dos de Israel. objetivos? Sobre todo hay que decir, para entenderlo. A ver, por un lado los objetivos de Israel eran muy precisos. Israel quiere ser la única potencia de la región y quería eliminar a Irán como un contradictor regional, sin importarle demasiado a Israel qué es lo que sucede después con Irán. Es decir, si como consecuencia de una potencial derrota militar Irán se transforma en un estado fallido, entra en una guerra civil, etcétera, etcétera, todo eso no importa en el cálculo israelí. Mientras que Estados Unidos tenía objetivos más modestos, que era terminar con el programa nuclear bélico iraní, pero no quería de ninguna manera generar una situación de inestabilidad crónica en la región como la que sucedió después de los ataques, por ejemplo, a Libia, que hasta el día de hoy sigue siendo un estado fallido, o la situación de Afganistán. Y por lo tanto, en el punto que Estados Unidos decide terminar la guerra, en parte se podría decir que derrotado por la estrategia asimétrica de Irán, que le infligió un daño que Trump parece no haber calculado con el cierre del estrecho de Hormuz, Estados Unidos se ve urgido a encontrar alguna salida que le permita salvar la cara a Trump y decir que no ha sido derrotado. Israel todavía no ha cumplido todos sus objetivos en la guerra, por lo cual no está dispuesto a cesar con los ataques contra Hezbollah en el Líbano. Bajándolo al plano sería, bajándolo al plano, como que uno le diga, che, ya, pará, no te vayas, que todavía tenemos que solucionar algunos temas. Sería eso. Efectivamente. Pero, a ver, efectivamente, sí. Y como... Sí. No, te quería preguntar porque... No, te decía que lo vimos antes de estas declaraciones, que pone en blanco sobre negro esta ruptura momentánea, veremos cuán duradera o no, en el memorando de entendimiento que firman Estados Unidos e Israel, Estados Unidos e Irán, no se menciona Israel. Es decir, que Estados Unidos actuó como si fuera en nombre de Estados Israel, Unidos, sin que evidentemente Israel estuviera de acuerdo, ¿no? Pero por eso es como raro, es todo, es muy raro eso. No sé, para vos por ahí es más común escuchar esta cosa. Yo no entiendo cómo un país habla por otro país, y realmente todo lo que todavía no entiendo bien, o sospecho, pero no sé, viste, hay muchas también teorías sobre por qué Estados Unidos apoya a Israel. Ahí ya no sé, viste, son teorías, algunas conspirativas, otras no tanto. Pero este tema de Hormuz, que simplemente terminó ahí, listo, y Estados Unidos, piolín en bolsa, bueno, gracias que me dejás hacer esto, ¿terminó así tan humillado? Y las pruebas, ¿no? Es claro que Estados Unidos se encontró con una situación que Trump no había calculado y frente a la cual no tenían recursos para salir de allí. O sea, Estados Unidos obviamente
tiene un poderío militar mucho mayor que el que usó contra Irán. Podría haber provocado un holocausto del Estado iraní, tiene el poder militar para hacerlo, obviamente no hubiera tenido la legitimidad internacional para hacerlo. Sí, pero... Trump llegó a amenazar con eso, Sí, quienes nos escuchan tal vez recuerden ese tuit de una madrugada sí. donde amenazó con borrar una Mañana no existe civilización más esta entera. nación, sí. Bueno, exacto, esa capacidad Estados Unidos obviamente la tiene, pero bueno, Estados Unidos todavía no ha logrado que el mundo convalide ni siquiera las bombas atómicas que tiró contra Japón. Se imaginarán que el salto que hubiera significado dar ese paso era francamente inimaginable. Y bueno, finalmente el poderío militar de Estados Unidos no sirve para reabrir el estrecho de Hormuz, porque ahí hay un hecho geográfico que se impone. Es una pequeña, un pequeño canal oceánico que separa a Irán y a Omán, y no hay fuerza militar que te permita reabrirlo si las compañías de seguro se niegan a asegurar los barcos que lo tienen que atravesar porque consideran que es muy riesgoso hacerlo. ¿Por qué? Hay que recordar esto. Mucho más que la acción militar directa de Irán, el estrecho de Hormuz lo cerraron las compañías de seguro cuando se volvió demasiado riesgoso asegurar los buques que Claro. transportan petróleo a través de ese estrecho. Entonces, esa era una situación que no tenía otra solución que no fuera una solución diplomática, y bueno, esa es la solución que se está encontrando en este momento. Una solución que evidentemente no satisface a Israel. Bueno, ahora vamos al punto de Israel-Estados Unidos. ¿Cuál es el punto entre ellos dos y por qué Estados Unidos está siempre detrás de Israel cuando por ahí no es su guerra o no son sus intereses? Bueno, Israel es un aliado histórico de los Estados Unidos. Estados Unidos ha buscado ejercer su influencia sobre el Medio Oriente apoyándose en ese aliado fundamental. Es decir, históricamente Israel fue una pieza fundamental de la estrategia y la arquitectura de poder que Estados Unidos impuso sobre Medio Oriente. El problema es cuando lo que es una pieza de ajedrez en un juego que hacen los Estados Unidos se transforma en una pieza completamente autónoma que se resiste a ser movida por el jugador. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Estamos asistiendo a ese momento en el que Israel se niega a ponerse en el casillero que Estados Unidos lo ponía. Concretamente, el memorándum... Ay, justo estaba hablando de eso. Sí, justo. Que si lo vamos no te puedo creer. Bueno, ahora seguro retomamos el contacto, ¿no? Pero también me hubiera gustado preguntarle hasta qué punto Netanyahu depende hoy del respaldo de Estados Unidos. Gabriel, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Ahí está, sí, ¿Estás? sí, yo lo Sí, los escucho. escucho. Ahí está, Perfecto. ahí te va a preguntar algo, Dami. Sí, al revés, ¿no? Porque recién hablábamos en relación de Estados Unidos a Israel y por otra parte uno piensa al revés, hasta qué punto Netanyahu depende hoy del respaldo de los Estados Unidos en relación a la estrategia militar y después por otro lado, ¿qué le pasa a Irán, Rusia, a China mirando todo esto, ¿no? Desde afuera. Sí. A ver, desde el punto de vista estrictamente militar, Claro. Los cálculos que hacen los analistas de temas de defensa es que Israel no puede actuar militarmente con autonomía por más de 2 semanas, tal es el grado de dependencia que tiene del aprovisionamiento de municiones, armas, etcétera, de los Estados Unidos. Por supuesto, más allá del aprovisionamiento, Israel es una potencia militar que domina incluso, que tiene incluso el arma nuclear. Pero su dependencia en la guerra convencional de Estados Unidos es altísima. Con lo cual en este momento lo que estamos viendo son apuestas muy altas de un actor que no tiene muchas fichas para jugar, ¿no? En el caso de Israel. O sea, la dependencia es un dato objetivo de la relación. Pero, por supuesto,
Israel tiene posibilidad de crearle un daño reputacional enorme a los Estados Unidos, mostrando, así sea temporariamente, esta autonomía, ¿no? Esta actitud rebelde de Israel, el mero hecho de que la lleve adelante es un desafío enorme a los Estados Unidos y le causa un daño grande a la reputación de ese país. Tengo una consulta. ¿Hay algo que pueda jugar en esta disputa en cuanto a el escándalo Epstein, Trump, el juego con la Mossad y todo eso? ¿Hay algo? ¿Puede haber algo de todo esto? ¿O son todas teorías que...? Ahí entramos en un terreno especulativo respecto del cual yo no tengo mucho para decir. De todas maneras, las relaciones entre los dos países son enormemente estrechas, enormemente complejas y no dependen exclusivamente de la relación personal entre los líderes circunstanciales que tengan Israel y Estados Unidos. El establishment político estadounidense, sobre todo el Partido Republicano, pero en buena medida el establishment tradicional del Partido Demócrata, son aliados muy firmes de Israel. Esta es una relación que lleva décadas y que no se va a desmadejar porque haya una diferencia de criterio circunstancial. Veremos cuánto más piensa tensionar la situación Netanyahu. Netanyahu sí está en una situación compleja porque el fin de la guerra para Netanyahu significa probablemente elecciones inmediatas en Israel y las encuestas indican, aunque las encuestas han estado equivocadas en el pasado, pero las encuestas indican que hoy Netanyahu perdería el gobierno. Entonces la continuidad de la guerra también es en el interés personal de Netanyahu y la coalición de derecha y extrema derecha que lo sostienen el gobierno en este momento. O sea que sería, digamos que no les conviene ninguno de los dos, ni a Trump, ni a Netanyahu, ni a Israel. O sea, romper vínculos. La continuidad de la guerra en este momento no le conviene a Trump, que está pagando en inflación constante y disonante los costos de esta guerra, que seguramente vea al Partido Republicano sufrir una derrota bastante sonora en las elecciones de medio término en noviembre. Mientras tanto, Netanyahu necesita que la guerra continúe. Y ahí es donde los intereses inmediatos de los dos líderes divergen totalmente. Sí, totalmente. ¿Y las elecciones en Israel cuándo son? Israel tiene un sistema parlamentario, con lo cual no hay mandato fijo para la realización de elecciones, sino que hay una fecha límite. Se tendría que hacer en algún momento de este año. Pero, por supuesto, también la guerra... Ahí se nos fue de nuevo. De la coalición de gobierno. Sí. Porque así como a Netanyahu le conviene, por una cuestión circunstancial, continuar con la guerra, los aliados de extrema derecha de Netanyahu quieren continuar la guerra por razones ideológicas y dogmáticas. Entonces, si la guerra cesa, se puede dar la situación de que los aliados de extrema derecha de Netanyahu hagan caer el gobierno. Por lo cual, el fin de la guerra genera una incertidumbre política enorme dentro de Israel. Los aliados cuando decís los aliados de ultraderecha, ¿a qué te referís? Hay básicamente dos partidos, un partido liderado por Itamar Ben-Gvir, que es el ministro de Seguridad de Netanyahu, que pertenece a un partido que en el pasado estuvo proscripto por extremistas en Israel. Es el partido que fundó un rabino fundamentalista, Meir Kahane, el partido que uno de cuyos miembros asesinó al primer ministro israelí Yitzhak Rabin. El otro partido de extrema derecha es el de Bezalel Smotrich, que es el ministro de Finanzas del gobierno israelí. Tanto Smotrich como Ben-Gvir tienen prohibida la entrada a los países de la Unión Europea
y tienen un pedido de captura por crímenes de guerra de la Corte Penal Internacional. Ah, dos nenes divinos. Claro. Peligrosos, ¿no? Bueno, creo que su biografía los describe bastante bien sin necesidad de adjetivarlos. Ok, perfecto. Gabriel, te agradecemos mucho tu tiempo y las explicaciones que a veces tienen que ir muy al llano porque hay que entender estas situaciones que a veces se complican y son tan intrincadas que es difícil leerlas. Así es, no, gracias por el llamado y desde ya que me disculpo si lo intrincado de la situación hace que las explicaciones aunque oscurezcan en vez de aclarar. No, está pero perfecto, pero bien. perdóname que Sí. te frenemos en algunas cosas como para poder, entender algunas cosas que por ahí pasan de largo y son importantes para entender cómo es el teatro de operaciones ¿viste? Desde ya y siempre el diálogo es mejor que el monólogo al que tendemos algunos analistas a veces. Muchas gracias, Gabriel. Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Gracias. Gabriel Puricelli, analista internacional, contándonos un poquito de esta tensión en la relación entre Trump y Netanyahu por los ataques en Líbano.